Un informe sobre los derechos humanos elaborado en la Universidad Andina Simón Bolívar ha sido extensamente publicitado en varios medios de comunicación y en especial en la cadena Ecuavisa, donde se ha dado gran espacio a sus resultados. Según Ecuavisa, este libro refleja que en Ecuador no se respetan los derechos humanos y que la protesta ha sido criminalizada por el poder político. Así lo dijeron. Hablan de 280 conflictos, de los cuales el 37% tienen que ver con los derechos de libertad. Critican la criminalización de la protesta social y de la opinión pública. Y en el set de noticias, por más de 10 minutos, una de las autoras del informe defendió su trabajo señalando casos y hasta cifras de lo que llaman irrespeto a los derechos humanos y criminalización de la protesta social. Y lo más preocupante entre el año 2010 y el año 2011 es que la vía de solución que se ha encontrado es justamente recurrir a procesos de judicialización para establecer procedimientos judiciales que coarten en algunos sectores la protesta social, la opinión pública. Se ha criminalizado la protesta social y la opinión pública. Así es. Hay un proceso de criminalización. Una entrevista en que la presentadora de Ecuavisa se limitó a mostrar en las pantallas del canal unas presentaciones preparadas por la misma entrevistada. Ahora ustedes antes de nada nos enviaron las diapositivas y vamos a ir poniéndolas en pantalla para que los televidentes puedan ir observando de forma clara. Como que hubiese sido una entrevista preparada. Apenas 4 preguntas. Las preguntas que se limitaban a leer las presentaciones entregadas por la autora del informe. Pero entonces hagamos las preguntas que no las hizo Ecuavisa. El informe sostiene: bajo este marco de falta de independencia judicial, continuó la utilización de la justicia penal como un mecanismo de criminalización de la protesta social y de la opinión. 204 líderes defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, en su mayoría indígenas, fueron enjuiciados por sabotaje y terrorismo. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde lo sacan? ¿Cómo llegan a semejante conclusión? ¿Acaso esto es fruto de una extensa y prolija investigación donde se contrastan varias fuentes y donde sobresale el rigor académico? Preguntas básicas y obvias que se deben hacer en cualquier set de televisión, pero extrañamente Ecuavisa no lo hizo. La realidad, lo que no se ha dicho, la verdad. Los 204 líderes defensores de los derechos humanos y de la naturaleza, en su mayoría indígenas, no existen, porque no se encuentran documentados en ningún juzgado, en ninguna fiscalía, en ninguna dependencia judicial. No hay estos juicios. Nunca el Ejecutivo ha enjuiciado a 204 líderes defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. El informe lo cita como gran descubrimiento y lo cita basándose en un boletín de prensa de la CONAIE de una página que está colgado en internet desde el año pasado. La gran investigación del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Simón Bolívar se limitó a encontrar un boletín de prensa de una parte interesada. No hubo más fuentes y Ecuavisa ni se enteró. El noticiero de Ecuavisa tampoco indagó el otro tema y la otra cifra tan publicitada. Se registraron 10 casos de persecución y criminalización contra 48 dirigentes sindicales. Otra cifra para el escándalo: 10 casos de persecución y criminalización contra 48 dirigentes sindicales. Pero se preguntó en el set quiénes son esos dirigentes. ¿Cuándo se dio la supuesta persecución? ¿Era importante saberlo? Parece que no lo era, porque la presentadora de Ecuavisa no se interesó y nunca lo preguntó. Entonces, ¿de dónde sale esa cifra para ser mencionada en el informe como verdad plena? Sale de un texto escrito meses atrás por el ex sindicalista de Petroecuador, Diego Cano, sin base académica, texto absolutamente sesgado, porque su autor, que es parte tan interesada, hasta se nombró él mismo como víctima de persecución. Sí, Cano,
el mismo que se quiso tomar la asamblea el 30 de septiembre mientras secuestraban al presidente. La gran investigación del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Simón Bolívar se limitó a encontrar un texto escrito por una parte interesada. No hubo más fuentes y Ecuavisa ni se enteró. El noticiero de Ecuavisa menciona otra cifra como verdad. 20 procesamientos a periodistas. Se entiende como que el Ejecutivo ha iniciado juicios contra 20 periodistas. Y si fuera así, ¿no se debería saber los nombres y las circunstancias de los juicios? ¿No sería bueno saberlo? Parece que no, porque la presentadora Baer nunca lo averiguó, es decir, no le interesó. Pero ¿de dónde sale la cifra que se menciona en el informe como criminalización de la opinión? No lo sabe Ecuavisa. Entonces, le informamos para hacerle su trabajo. Sale de un recorte de prensa de una nota de Diario El Comercio que se encuentra en el Internet desde el 26 de octubre del año pasado. Es la gran fuente del informe. 3 palabras mencionadas por César Ricaurte en Washington. Nadie sabe de los 20 procesamientos del Ejecutivo a periodistas. Y el informe nunca lo aclara. Solo menciona la cifra que dijo Ricaurte en octubre pasado. Parte interesada. Sí, Ricaurte, el mismo que sale en los Wikileaks como informante de la Embajada norteamericana. La gran investigación del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Simón Bolívar se limitó a encontrar un texto de una parte interesada, colgado en el Internet por Diario El Comercio. No hubo más fuentes y Ecuavisa ni se enteró. Tampoco Ecuavisa cuestionó los dudosos datos presentados alrededor del trabajo legislativo de la Asamblea. Datos que ha llevado a su presidente a presentar una queja contra la Universidad Andina Simón Bolívar. Por eso critico este estudio, porque ni siquiera se ha tomado la molestia de averiguar en sitio cuál es la realidad de la producción legislativa y se permite calificar la producción legislativa. Entonces yo lo primero que digo es, ¿cuántos días estuvo en la asamblea? ¿Con quién conversó? ¿Cómo vio la señora se permite calificar la participación ciudadana? El noticiero de Ecuavisa no pudo ni siquiera por la más elemental ética periodística leer un informe que será base de una entrevista. Sus reporteros no indagan y recogen declaraciones como verdaderas. No se contrasta fuentes y no se hace el menor esfuerzo por leer, obligación sine qua non de un periodista, demostrando, una vez más, que en este país se ejerce un periodismo de declaración y no, como debería ser, un periodismo de investigación. Y qué pena por la Universidad Andina Simón Bolívar, porque el famoso informe bien podría ser considerado como un fraude académico.